Comenzamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Sol Luengo y soy técnico del Departamento de Desarrollo de Mercados de América de Extenda, la empresa pública andaluza de promoción exterior. En la tarde de hoy contamos con la participación de la doctora Angélica Herrera Muñoz, actual jefa de proyecto de la antena de Extenda en Colombia. Angélica cuenta con un extenso e impresionante currículum. Es doctora en negocios internacionales, magíster en gestión de organizaciones, especialista en gerencia de comercio internacional y profesional en comercio internacional. Además, es experta en internacionalización de productos y servicios, facilitadora de negocios, conferencista, docente, mentora y además autora del ebook Participar en Ruedas de Negocios Internacionales, Guía Práctica, y el bestseller en Amazon, Herramientas para hacer inteligencia de mercados. Como veis, no exageraba. Además de todo esto, desde el pasado mes de febrero es jefe de proyecto de la antena de Extenda en Colombia. Desde entonces lleva desarrollando una estupenda labor de apoyo a las empresas andaluzas y tiene ya en marcha numerosos proyectos, entre ellos varias agendas individuales y 2 misiones directas ya en preparación, además del resto de acciones que tenemos para la programación de este año 2021. Angélica abordará en su presentación los aspectos claves para incursionar en el mercado colombiano con la exportación de servicios, dando alcance a temas de índole tributaria, de negociación cultural y datos estadísticos que aportarán valor para la toma de decisiones. Hoy se han registrado en esta sesión empresas, pues tanto de sector. Una empresa no escucha, en general, ¿se escucha bien? Yo te escucho bien, Sol. Perfecto, gracias. Tenemos empresas del sector TIC, empresas de consultoría e ingeniería medioambiental, empresas del sector de la construcción, empresas de energías renovables, algunas empresas de enseñanza online, empresas del sector agroalimentario, aunque la sesión es está eminentemente dirigida y enfocada al sector servicios, también se le dedicará algún contenido a la parte de exportación de productos, como me ha comentado Angélica. La jornada se está grabando, el vídeo estará a vuestra disposición en la web de Extenda y al final de las intervenciones, como siempre, habrá un turno de preguntas y respuestas. En cualquier caso, en cualquier momento a lo largo de la intervención, si alguna empresa quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta o añadir algún comentario, sin problema. Nos gustaría que fuera una sesión dinámica y activa y podéis utilizar vuestros micrófonos cuando lo deseéis. Igualmente, al final, en el turno de preguntas y respuestas, quien quiera lo puede trasladar a través del chat, pero también puede habilitar su micrófono. Y sin más, yo le cedo la palabra a la doctora Herrera. Muchas gracias, Angélica, y estamos deseando escuchar tu presentación. Perfecto. Bueno, Sol, muchísimas gracias por la presentación. Cordial saludo para todos los empresarios. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada en la que queremos compartirles a todos ustedes particularmente cuáles son las claves que ustedes deben tener en cuenta para conquistar el mercado colombiano. Entonces, vamos a empezar un poquito con temas de cifras que son muy interesantes. Adicionalmente, ya vamos a entrar en materia sobre temas tributarios, temas un poquito de contratos que ustedes deben tener en cuenta. Y bueno, esperamos que toda esta información sea muy útil precisamente para que se puedan animar a empezar relaciones comerciales con nuestro país y también, por supuesto, para que ustedes puedan ver en Colombia, pues, una opción de mercado para sus diferentes, bueno, en este caso, servicios. Por ahí, como bien decía Sol, vimos algunas empresas de productos. Vamos a mencionar algunos detallitos. Sin embargo, pues, el webinar está muy enfocado en temas pues de servicios particularmente. Así que súper bienvenidos, invitadísimos a que hagan sus preguntas, a que dejen sus consultas en el chat. Este espacio es precisamente para ello. Dando continuidad, entonces, voy a contarles un poquito acerca de la contextualización. Tenemos por acá, entonces, algunos datos interesantes de Colombia, por ejemplo, pues que tenemos un mercado de cerca de, una población de cerca de 50 millones de habitantes. Tenemos digamos que una política comercial bastante abierta a nuevas negociaciones. Por ello,
contamos con diferentes tratados de libre comercio, diferentes acuerdos comerciales, es decir, que Colombia siempre ha estado abierto, es un país abierto a nuevos acuerdos, a diferentes, a una construcción de diferentes acuerdos que permitan la interacción y el intercambio del flujo comercial en nuestro país. Así que tenemos unas políticas tributarias, aduaneras y cambiarias muy receptivas para poder hacer negocios con otros países. Y un dato importante, bueno, no sé, Sol, por aquí me puedes confirmar si se escucha bien. Parece que no se escucha Sí, tan sí, bien. en general sí se escucha. ¿Hay alguna empresa que tiene algún problema? Estoy intentando con ellos de manera individual resolverlo. Ah, Si puedes perfecto, continuar. perfecto. Vale, perfecto. Entonces, algo importante que me gustaría dejar sobre la mesa es decirles que Colombia se ha visto en los últimos años considerado como un país que puede ser el hub para entrar a Latinoamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia usualmente es concebida no solamente como un mercado interesante en sí mismo, sino adicionalmente que puede ser la puerta de entrada para mercados, por ejemplo, como el de Perú, el de Ecuador, mercados como el de Bolivia, entre otros de Latinoamérica o del cono sur de Latinoamérica. Entonces, por este lado, me gustaría que nos quedemos como con esa perspectiva de que Colombia no solamente es interesante como el mercado de 50 millones de habitantes, sino adicionalmente puede ser una puerta de entrada muy interesante para otros mercados con los cuales también pues ya hay unos acuerdos que permiten esa facilidad de las negociaciones internacionales. Entonces, digamos que datos importantes para resaltar, que somos un país con una población interesante, tenemos una buena estabilidad económica, a pesar de la coyuntura que se está viviendo en diferentes países del mundo, Colombia presenta unos índices positivos, se prevé un crecimiento muy interesante alrededor del 4% para este año, es una economía bastante estable, un poquito el tema de la evaluación de nuestra moneda a veces es algo compleja, sin embargo, por los demás indicadores, es un país bastante interesante. Ahora bien, les voy a contar un poquito en cifras y me gustaría compartirles una herramienta para que ustedes conozcan un poquito más en detalle en cuanto al servicio que ustedes tengan, cómo podría ser el tamaño de mercado en Colombia. Entonces voy a compartirles pantalla, voy a permitir aquí compartirles pantalla, permítanme un segundo, para mostrarles esta herramienta que les puede dar a ustedes una idea un poquito más amplia de cómo es el mercado de nuestro país acá en Colombia. Les quiero compartir esta herramienta. Ustedes se van a un buscador, cualquier buscador, y van a poner MARO, que es la sigla de Mapa Regional de Oportunidades, y van a poder ingresar allí sin tener que hacer ningún tipo de registro, ni tampoco puedes hacer ningún tipo de pago. Es una base de datos o no, más bien una herramienta, un portal con información súper actualizada, tanto de productos como de servicios. Aquí ustedes van a poder conocer, por ejemplo, en el caso de servicios, que es el tema que nos junta hoy, van a poder ustedes ingresar a este icono donde ven todas las importaciones, es decir, el ingreso de servicios en Colombia, para que ustedes tengan una idea que nosotros sí compramos servicios, es decir, sí importamos servicios, y en esta plataforma que tiene información pues muy actualizada, particularmente de servicios, que a veces es un poco escasa encontrarla, vamos a poder observar que hay diferentes tipos de servicios que Colombia importa y también pues que los compra de diferentes países. Aquí vamos a poder mirar, por ejemplo, cuáles son esos servicios, aquí donde estoy señalando, nos muestra que nosotros importamos en Colombia, por ejemplo, licencias, servicios de informática, por aquí vamos transporte marítimo de carga. Si queremos ahondar un poco más en cuáles son todos estos servicios que Colombia importa, podemos desglosarlos en detalle y vamos a ver que tenemos por aquí transporte aéreo, servicios de telecomunicaciones, servicios de consultoría, servicios, bueno, ya he mencionado transporte marítimo, de licencias de reproducción. Aquí ya nos dice
por ejemplo, para distribuir programas informáticos y nos va a mostrar un histórico de todos estos servicios. Entonces es un insumo bastante importante para que ustedes conozcan si ese servicio que quieren empezar a ofrecer en nuestro mercado preliminarmente pues tiene un tamaño de mercado. Entonces aquí van a poder encontrar esta información. Nos dice de dónde compramos los servicios en Colombia. Muchos de ellos se compran en Estados Unidos, se importan desde España. Eso quiere decir que ya tenemos una buena relación comercial y que por supuesto hay oportunidad acá, desde México, Liberia y otros países. Aquí sí también queremos ahondar un poco más en cuáles son los países de donde Colombia importa los servicios, podemos mirar en detalle las cifras. Pero ustedes, la idea es que se queden con esta herramienta, que puedan escudriñarla un poco más adelante. Sin embargo, esto es para que ustedes tengan un mapeo general de cómo pueden observar nuestro mercado. Y si ustedes ya quieren específicamente ver por país, pueden hacerlo perfectamente poniendo aquí el país, por supuesto que en este caso sería España, y van a encontrar en tiempo pues real que genera las diferentes gráficas y la diferente información, y aquí pues ya nos podemos nosotros entrar a mirar en detalle todo este tema. Por supuesto, 2020 fue un año que en todos los aspectos, tanto en los sectores de productos como de servicios, pues tuvo una repercusión, así que vemos aquí la disminución de las importaciones. Y algo importante de esta herramienta que esperamos les sea muy útil es que ustedes pueden descargar esta información en un Excel y ponerle sus tablas dinámicas, hacer sus análisis, etc. Entonces se las compartimos, es muy fácil, muy sencilla de manejar y pueden hacerse ustedes una idea de cuál es ese tamaño de mercado o cómo ha sido el comportamiento de este tipo de servicios en nuestro país. En el caso de productos, como les prometí, voy a mencionar algo súper rápido, pero funciona de la misma manera. Ya no en el icono aquí como color palo de rosa, sino en el icono azul. Vamos a poder revisar en el mapa de Colombia con la flechita hacia adentro cuáles son las importaciones de productos que hacemos nosotros. Y funciona exactamente lo mismo. Yo puedo buscarlo en este caso por partida arancelaria, ¿verdad? Si tengo la fracción arancelaria de mi producto, puedo ponerlo aquí y voy a utilizar un ejemplo de los que ya tenga por allí y voy a poder mirar, por ejemplo, si Colombia importa algún tipo de producto. Bueno, aquí cacao exportamos, seguramente no me va a aparecer acá, voy a escoger otra partida arancelaria, pero básicamente la idea es la misma. La idea es que nosotros podamos, con nuestra fracción arancelaria, poder mirar cómo es el movimiento del mercado, el tamaño del mercado y tener una idea preliminar de las compras en Colombia. Aquí utilicé otra fracción arancelaria. Bueno, aquí nos está cargando la información, pero aquí estos son importaciones de producto. Entonces ya podemos nosotros mirar, por ejemplo, en este caso puse de bombones y dulces, entonces nos dice que en Colombia se importan estos bombones y dulces, nos dice que 2020 nos alcanza a mostrar, ya en productos nos muestra un poco más la comparación entre 2020 y 2021, nos dice de dónde importamos estos bombones y dulces, que interesante que aquí nos aparece España, y nos dice sobre todo cuáles son las regiones en Colombia que compran esos productos. Entonces nos muestra aquí que Bogotá, que Antioquia, Atlántico compran esos productos. Entonces ya ustedes también pueden tener una idea de cuáles son las ciudades principales o las regiones que compran este tipo de productos. Pasa igual, ustedes pueden descargarlo en Excel sin ningún inconveniente, descargan la información y hacen sus respectivos análisis. Así que les comparto un poquito como estas cifras para que ustedes tengan idea, que en conclusión, sí pasa, sí importamos nosotros tanto productos como servicios de España, por ende puede ser muy interesante nuestro mercado para todos ustedes. Me voy aquí y renuevo entonces compartir el archivo. Y aquí vamos de nuevo. Entonces voy a volver a la presentación. Ya después de habiéndoles mostrado un poquito esta herramienta, que como reitero no tiene ningún tipo de costo, y ahorita al final podemos ponerles en el chat el enlace para que ustedes puedan consultarla después con
un poquito más de detalle. Ahora, entrando ya más en materia, me gustaría como exponerles algunas razones de por qué es interesante que ustedes vean la posibilidad de exportar servicios. Aquí hay algunas de las razones. Algunas razones pueden ser, por ejemplo, que sacar los servicios de España hacia el mercado colombiano, pues es traer el know-how, el conocimiento, la experiencia que ustedes tienen como empresarios a nuevos mercados y pues que esa experiencia y ese conocimiento tiene un gran valor. Así que es una oportunidad muy interesante para que ustedes puedan internacionalizar esos servicios y que puedan llegar a nuevos consumidores. En muchísimos casos, otra razón es que en muchos casos la internacionalización de los servicios tiene un coste menor a la internacionalización de los productos. ¿Por qué? Porque estamos exportando conocimiento, estamos exportando experiencia y muchas veces solo necesitamos quizás un software o no necesitamos contar con una infraestructura gigante para poder hacer una exportación de servicios. Lo que sí sucede a veces en el caso de productos, que hay que tener una planta de producción, hay que tener algunas certificaciones o registros sanitarios que pueden ser de pronto unas inversiones más altas. Entonces, aquí se vuelve un poco más asequible poder exportar los servicios, además que exportar servicios suele tener unos trámites muchísimo más sencillos comparados con los productos que a veces requieren un poquito más de procesos y dependiendo del mercado, pues son más exigentes en algunos países que en otros. Entonces, exportar los servicios es más fácil, más sencillo y en muchos casos más económico. Además, por supuesto, porque ustedes van a diversificar los riesgos. Entonces, si ustedes tienen sus licencias, software o diferentes servicios en Colombia, pues van a recibir ingresos desde Colombia y adicionalmente ingresos en su mercado local. También es interesante que se incrementan las oportunidades, se generan alianzas estratégicas, hay muchas empresas que pueden apalancarse en otras que ya están de pronto en Colombia y de esa manera generar una exportación de servicios mucho más eficiente. Entonces, aquí se abren un mundo de posibilidades para que ustedes puedan ingresar a nuestro mercado y sobre todo, pues, contarles esto, que la verdad es muy eficiente, vale la pena, es una manera interesante de generar diferentes ingresos, diferentes líneas de ingresos para las empresas y por ello pues exportar servicios está tomando mucha fuerza. Hay algunas cifras, no todos los países las manejan, pero hay algunas cifras generales de la UNTAD que mide que la exportación de servicios en esta coyuntura le ha aportado a los países grandes ingresos. O sea, antes se pensaba que solamente el tema de productos, pero ya hoy en día, actualmente, se está demostrando que la exportación de los servicios, pues, es una forma súper interesante para los países de poder aumentar el Producto Interno Bruto, entre otros indicadores, y poderlos mejorar. Hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, por favor, no se preocupe por expresarla, que la idea es precisamente resolver todas sus preguntas. Si tienen algún comentario o algo que pueda aportarnos, súper bienvenido. Y bueno, si de pronto no, creo que por acá todavía no hay ningún tipo de pregunta, entonces vamos a continuar con los aspectos claves para exportar los servicios a Colombia. Aquí ya vamos a hablar un poquito más de, hay que tener en cuenta unas retenciones, esto es importantísimo cuando ustedes hagan estos contactos con empresarios colombianos, por favor tengan en cuenta que hay unas retenciones que aplican en Colombia. Dependiendo el tipo de software o dependiendo el tipo de servicio, hay unos porcentajes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y debe ser clave porque, un ejemplo, ustedes envían una propuesta económica, por decir algo, por 5.000 euros, y resulta que en Colombia aplican unas retenciones, voy a poner la más alta, del 30%. Entonces, claro, ustedes no van a recibir estos 5.000 euros, sino van a recibir un 30% menos. Así que deben preverlo para que pues este tipo de retenciones no afecten la utilidad que ustedes van a recibir o el dinero que ustedes van a recibir. Entonces,
es importantísimo que eso esté súper claro, que ustedes lo contemplen desde el inicio. Hay algunos países, Colombia tiene un acuerdo de doble tributación con España, sin embargo, pues hay que evaluarlo bien para que no vayan a presentarse dificultades, como puede ser que llegue a darse esta situación, entonces que no hayan inconvenientes de pronto, porque en Colombia no se sabía, el empresario que les contrata a ustedes el servicio no sabía que tenía que hacer esta retención y quizás ustedes de pronto pues tampoco tenían conocimiento, entonces es un aspecto súper clave. Una recomendación aquí es que ustedes cuando pasen su oferta puedan poner allí, por ejemplo, mi oferta por el servicio es de 5.000 € netos. Las retenciones estarán a cargo del cliente, por ejemplo. Poner como esa observación o esa nota para que no vayan a tener inconvenientes cuando reciban el dinero por el pago de ese servicio o de ese software o esa licencia. Aquí en Colombia se deben enviar las divisas, se deben manejar las divisas a través de un intermediario del mercado cambiario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago una importación de servicios, es decir, si yo compro alguna licencia, software, consultoría que una empresa española me esté ofreciendo, debo hacer la transferencia por una entidad bancaria. No puedo hacerla de pronto por PayPal, por Pioneer, por Zoom o por una de estas plataformas, sino que debe pasar por el banco. Entonces, yo al pagar desde Colombia debo hacer una transferencia de dinero de banco colombiano a banco español para que se considere legalmente una importación de servicios. Entonces, de pronto, en otros países, las empresas españolas hacen negocios a través de esas plataformas de PayU, de PayPal y demás, pero acá en Colombia, para que realmente se considere una importación de servicios, esas divisas deben pasar por un intermediario del mercado cambiario, que en este caso vendrían a ser los bancos. Entonces, para que por favor también lo tengan en cuenta, no se queden de pronto en que el empresario colombiano le diga, no, es que yo solo le puedo pagar por el banco, no acepto links o enlaces de otras plataformas, porque acá en Colombia, para considerarse una importación de servicios, no nos permiten hacer uso de otras plataformas. Que es importante también como dentro de la estrategia de internacionalización, que ustedes consideren que hay diferentes formas que pueden proponerle los empresarios. Bueno, acá hay una pregunta de Enrique, no alcancé a leerla bien, pero retención es como un porcentaje que Colombia, que se queda en Colombia antes de hacer. Angélica, la palabra retención, pregunta él, ¿quiere decir que es una tasa además de las tasas arancelarias? Si es así, ¿quiere decir que se paga un 30% de impuestos sobre el total de la facturación y no de los beneficios? Bueno, gracias por la pregunta, señor Enrique. Aquí me estoy enfocando muchísimo en el tema de servicios. En el caso arancelario de productos, aplica diferente. En Colombia hay dos impuestos, dos tasas de impuestos para producto. Uno es el arancel, que usualmente como tenemos un acuerdo con España dentro del marco de la Comunidad Europea, usualmente es del 0% para la mayoría de productos o de un porcentaje muy bajo que puede ser el 5%. Y un IVA, que es el impuesto de valor agregado o el impuesto a las ventas, que se cobra anticipadamente a la hora de la importación. Eso es para los productos. En el caso de servicios, lo que aplica es una retención, es decir, al pago que yo debo hacer a nivel internacional, localmente se retiene un porcentaje de ese pago sobre el valor de la factura, así es. Ya les voy a mostrar un poquito más adelante cuáles pueden ser esos porcentajes para que ustedes tengan una idea de cómo valorarlo económicamente. Les decía en cuanto a la estrategia de internacionalización que ustedes se pueden encontrar de pronto que hay empresarios colombianos que les van a pedir alguna alianza estratégica y que vendan en conjunto, se van a encontrar de pronto empresarios colombianos que les pidan representación de su software o de su servicio localmente. Entonces van a encontrar diferentes formas en las que ustedes pueden llegar a nuestro mercado colombiano para que por favor lo tengan en cuenta, no desechen como ninguna posibilidad, porque aquí digamos que siempre se busca en Colombia
la manera de que el servicio llegue a nuestro país, pero se pueden hacer diferentes contrapropuestas. Entonces ustedes se van a encontrar seguramente con esto, con que hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Qué es importante en cuanto a los documentos cuando ya se empieza como la negociación y se quiere materializar la importación de servicios, es decir, la compra en Colombia del servicio? Es importante siempre que haya un documento, por ejemplo, una orden de compra de la empresa colombiana hacia la empresa española, donde diga el servicio que va a contratar o la descripción exacta de lo que necesita, adicionalmente pues todos los valores. Porque acá en Colombia nos piden que las operaciones tanto de importación como de exportación de productos y de servicios tengan siempre unos documentos soporte y que estos documentos soporte se guarden por 5 años. Entonces, para nosotros en Colombia es necesario siempre que haya un documento donde se dé inicio a la compra. En este caso podría ser una orden de compra, podría ser un contrato o podría ser una orden de servicio, pero siempre debe haber un documento que soporte esa negociación. Entonces ustedes se van a encontrar por allí que van a pedirles a ustedes este tipo de documentos firmados. Es decir, un ejemplo, yo voy a comprar una licencia de un software español. Entonces, siempre voy a enviar un contrato o voy a enviar un documento para que ustedes, como proveedores de ese servicio, lo firmen y yo lo tenga como respaldo de mi operación acá en Colombia. Entonces, es importante que ustedes conozcan también eso, que como que siempre vamos a necesitar esa formalidad en la documentación porque nuestra legislación así nos lo exige. Por otro lado, en Colombia hay una entidad que cuenta también con estadísticas de importación de servicios, que es el DANE. El DANE siempre va a arrojar información de servicios por el código CPC, que es el código como universal para los servicios. Entonces es importante que de pronto ustedes también, si no lo tienen, lo vayan ubicando porque es un código que seguramente vamos a pedirle nosotros en Colombia cuando iniciemos algún tipo pues de materialización ya de proyectos. En cuanto al impuesto de renta, a nosotros nos rige el estatuto tributario y aquí pues ya les cuento un poquito en detalle sobre los pagos al exterior. Por ejemplo, en el caso de, me voy a permitir leerlo textualmente porque es un tema puntual legislativo, los pagos al exterior por concepto de regalías, explotación de toda especie de propiedad industrial o know-how, la tarifa de retención para la renta es del 33% del valor del pago, ¿sí? Entonces, en ese concepto, por ejemplo, si yo tengo alguna licencia de uso, pero el acuerdo es que yo pague un porcentaje de regalías, estas regalías están sometidas a una retención del 33% del valor que yo vaya a girar. Ahora, para otro tipo de servicios, los pagos por concepto de consultorías, servicios técnicos o de asistencia técnica que sean prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia están sujetos a una retención en la fuente del 10% por concepto de impuesto de renta. Entonces, siempre que ustedes vayan a negociar con un empresario colombiano, el empresario colombiano va a acudir al contador, a la persona que le lleva la contabilidad, y les va a comentar a ustedes cuál es el porcentaje específico de retención que aplica. Estos son dos ejemplos, pero hay unos porcentajes, por ejemplo, para temas de musicales, para temas de industrias creativas, de propiedad intelectual, dependiendo si son licencias, si son servicios de otro tipo, servicios de ingeniería, etcétera, hay unos porcentajes diferentes. Entonces, mi recomendación es aquí siempre que ustedes se apoyen en el empresario colombiano y que el empresario colombiano consulte con su contador cuánto es realmente la tasa de retención que va a aplicar, porque no aplica la misma para todos. Se difiere unos servicios de otros. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta también. Y pues es importante tener claridad en este momento que hay unas retenciones que aplican a la hora que ustedes quieran vender un servicio en Colombia y que esa tasa, en conclusión, va a estar definida de acuerdo al tipo de servicio que se vaya a presentar, que se vaya a vender o a comercializar en Colombia.
Por otra parte, en el caso de los contratos, aquí les hacemos unas recomendaciones que ustedes identifiquen claramente las partes que están dentro de ese contrato, que se fije la modalidad de la tecnología, por ejemplo, si son licencias con secretos industriales, si aquí lo que se va a hacer es representar una marca, si por el contrario lo que se va a trabajar es la importación de un servicio, pero a través de franquicias, entre otros. Entonces hay que fijar muy bien cuál es el modelo de negocio que se va a trabajar desde Colombia. Y algo que usualmente pasa en este tipo de contratos es que hay unas regalías. Entonces hay que fijar muy bien dentro del contrato cuáles son esos porcentajes de regalías que la empresa colombiana debe enviar al empresario español para que no vayan a haber discrepancias y todo se facilite, toda la negociación se facilite muy bien. También, por supuesto, los contratos hay que fijar allí el plazo o la vigencia de este contrato y cómo van a ser esos pagos, cómo va a ser la empresa colombiana para poder pagar esos servicios que está contratando de la empresa española. Acá, bueno, acá hay una pregunta de qué es regalía. Regalía es, a ver, qué sinónimo podría dar yo, como porcentaje de bonificación o porcentaje de, eh, ¿cómo más podría? Se me van los sinónimos en este momento, pero es básicamente, sí, sí podría ser como una comisión, Enrique, gracias, sí, como un porcentaje de comisión que yo deba pagar como empresario colombiano por utilizar algún software o por utilizar alguna licencia o por utilizar algún tipo de know-how de la empresa española en Colombia. Entonces, muchas veces se fija que, por decir algo, yo importe las licencias y venda 100 licencias y de cada licencia que venda de una comisión, o sea, adicionalmente al precio especial que tenga que yo transferir al empresario español, adicionalmente debe dar una comisión por esta licencia, que es lo que se considera como una regalía o como una comisión adicional que yo deba pagar al empresario español. Entonces, eso hay que fijarlo muy bien, sobre todo en temas de licencias y de software, es muy común encontrar que el empresario colombiano deba pagar este tipo de comisiones o de tasas, pero esto ya son pactadas entre los empresarios, o sea, las regalías no son un impuesto ordenado por la legislación colombiana, sino que es algo pactado entre los empresarios. En la negociación que se hace, queda establecido que hay que hacer una transferencia mensual o trimestral de unas regalías o comisiones por parte de la empresa colombiana, pero esto debe quedar claramente estipulado en el contrato. ¿Y qué servicios? ¿Qué servicios? Con mucho gusto, señor David. Eh, bueno, bueno, el contrato, bueno, los contratos, digamos, no hay como un modelo estándar de contrato, sino que ya eso tiene que ser valorado de acuerdo a la negociación, solamente que lo que mencionábamos anteriormente son como aspectos claves que debe contemplar un contrato cuando ustedes quieran ingresar al mercado colombiano. Pero ya habrán más aspectos, habrán más variables que ustedes quieran incorporar en ese contrato y siempre se sugiere pues que haya una revisión de un abogado para que todo quede en orden. ¿Cuáles servicios se pueden exportar? Es decir, ¿cuáles servicios exportarían ustedes desde España a Colombia? Bueno, tenemos aquí animación digital y videojuegos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con servicios audiovisuales, servicios de software, servicios de ingeniería, aplicaciones móviles, desarrollo de todo este tipo de aplicaciones, servicios de BPO, temas de comunicación gráfica y editorial, si de pronto hay alguna empresa que está en este rubro, ese es un servicio también muy interesante que puede llegar a nuestro país, y temas, por supuesto, de salud, que a veces uno dice, bueno, ¿y cómo hago aquí con la exportación de servicios de salud? Pues hay varias modalidades en las que ustedes, si hay alguna empresa relacionada con este sector, puede vendernos servicios, tratamientos médicos, procedimientos quirúrgicos, entre otros. Entonces, como podemos ver en este slide, la gama de posibilidades es muy alta porque nosotros en Colombia compramos diferentes tipos de servicios. Claro, producimos también algunos,
pero compramos muchos servicios. Hay muchos software, licencias, programas, por ejemplo, de CRM, programas de temas de facturación electrónica, etcétera, que no son colombianos, sino que nosotros importamos estos servicios de otros países. Entonces, acá podemos ver nosotros que la gama es bastante amplia y que hay muchos servicios que son susceptibles a ser comercializados en nuestro país. Por aquí, bueno, respecto a la cultura, ya un poco más de cómo somos los colombianos cuando negociamos. Básicamente, ustedes deben tener en cuenta que conversamos mucho, usualmente somos muy conversadores, hablamos mucho, nos gusta mucho ese acercamiento como muy humano, entonces ustedes pueden darse cuenta quizás en alguna reunión que se extiende un poquito más, porque empezamos a hablar, a contarles un poco cómo está el clima, cómo está todo por acá, siempre somos muy conversadores. En muchos casos se van a encontrar ustedes con empresarios que son siempre como con su buen sentido del humor, solemos ser pues muy formales, por eso les mencionaba también anteriormente que siempre se necesitan soportes de la negociación, documento, orden de compra, cotización, como que siempre necesitamos esa formalidad porque nuestras operaciones particularmente de negociaciones de importación o exportación, siempre vamos a tener allí una carpetica, bien sea virtual o bien sea eh, física, con todos los documentos porque así nos lo exigen y porque siempre nosotros estamos como pendientes de esos detalles documentales. Entonces somos muy formales en cuanto a estos temas de procesos, de procedimientos, de documentación. Así que esto se lo pueden encontrar ustedes. También solemos ser muy detallistas. Esto en dos sentidos. Un sentido, de una manera de ser detallistas es que somos pues muy pendientes, por ejemplo, en el caso de cuando vienen los empresarios españoles a visitarnos, pues estamos muy pendientes de que lleguen bien, de recogerlos en el aeropuerto, de que todo marche bien, entonces estamos como en ese contacto constante de que todo salga súper bien y estamos cuidando como esos detalles. Y asimismo de la documentación, entonces también nos fijamos mucho que vengan bien escritas las palabras, que venga bien citado el número del contrato, que el documento esté firmado, o sea, como que también vemos todos esos detalles, entonces para que ustedes lo puedan tener muy en cuenta. Solemos ser muy amables. Alguna vez me dijo un empresario, bueno, ya ustedes son muy amables, se pasan de amables, pero es nuestra cultura, somos muy joviales y como muy cercanos a las personas, entonces nos gusta ser muy amables. Y hay por aquí también algo que ustedes deben saber, que somos regateadores. Eso sí, todavía no se ha podido como eliminar de nuestra cultura. Ya muchos empresarios, de pronto de una era más joven, pues son mucho más, comprenden más pues, que no hay que estar revaluando el precio, que hay que mirar otros aspectos, pero de pronto ustedes se van a encontrar con empresarios que tienen mucha experiencia, que llevan muchos años y que siempre esperan pedir una contrapropuesta. Entonces, quizás ustedes se van a encontrar que envían una propuesta y el empresario empieza, pero si le compro más licencias y si hago estas acciones, me puede dar un precio menor, así es parte como de nuestra cultura, así que tómenlo con mucha calma. Hay muchos países que no les gusta que, por supuesto, que regateen, pero en nuestra cultura siempre se va a pedir o algún descuento o algo adicional, o sea, como que más me puedes ofrecer o dar si yo hago este tipo de cosas. Entonces, para que ustedes lo conozcan y sepan que eh, pues van a tener que poner allí como un porcentaje de descuento o pues que si les hacen a ustedes esa propuesta de disminuir el precio o algo así, pues que ustedes ya lo conozcan y lo tomen a bien, porque es parte como de nuestra cultura. Por lo demás, pues usualmente la mayoría de los empresarios pagan a tiempo según las reglas o los plazos pactados, así que no se van a encontrar ustedes con que haya riesgos de impago, no va a ser así, la mayoría, obviamente habrá pues seguramente una situación atípica, pero la mayoría de los empresarios
siempre son muy correctos, pagan a tiempo, envían la documentación que se requiere, cumplen con todos los estándares aquí en Colombia, entonces se van a encontrar ustedes también pues esa formalidad en cuanto a la forma de proceder de los empresarios colombianos. Y pues para ir cerrando, me gustaría compartirles esta frase que me parece interesante y es que aquellos que piensan que algo no puede hacerse son interrumpidos continuamente por personas que ya lo están haciendo. O sea que la invitación es a que ustedes tomen la iniciativa, que puedan empezar a ver oportunidades en nuestro mercado. Y bueno, desde nosotros, desde Extenda, estamos listos para ayudarles en todo lo que puedan necesitar, en sus proyectos individuales. Así que súper bienvenidos a nuestro mercado. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Sin embargo, pues tenemos un equipo maravilloso con Sol y otros colegas que les podemos apoyar en todo lo que ustedes puedan necesitar. Así que, pues bueno, quedo atenta a sus preguntas. Esperamos que esta información haya sido lo más clara posible y también lo más útil para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y quedo aquí pendiente de las preguntas que puedan surgir. Gracias, Angélica. Durante tu intervención han ido planteando algunas preguntas en el chat que vamos a ir trasladando. Antes que nada, también me gustaría recordar a las empresas que tenemos abierta la convocatoria del programa de asesoramiento legal a través del webinario y ahora Angélica tratará de resolver algunas de las dudas. Pero tenemos este programa en el que las empresas que lo soliciten pueden recibir asesoramiento jurídico especializado por parte de estos servicios que hemos contratado con distintos proveedores según la zona geográfica de despachos de abogados, cuestiones relacionadas con derecho mercantil, laboral, fiscal, para todo este tema pues un contrato, de algunas dudas en cuanto a retenciones, el tema de la doble tributación, todas estas materias. De manera individualizada vais a recibir asesoramiento a través de este programa. Entonces voy a ver por preguntas. Preguntaba de Team2Go, empresa de software de recursos humanos, si podrían tener acceso a un contrato tipo de comercialización de licencias de software, que es digamos, un modelo clásico, ¿no?, de exportación de este tipo de software mediante licencias. Bueno, no hay un contrato como pues estándar que uno diga como que lo tomo así como base, porque cada contrato pues tiene sus variables individuales a considerar. Lo que sí recomiendo es precisamente, Sol, como bien lo mencionas, que siempre haya una asesoría jurídica para que quede todo correctamente establecido dentro del contrato. Lo que mostrábamos anteriormente eran como unos puntos que sí o sí deberían contemplarse dentro del contrato, pero no necesariamente quiere decir que solamente sean esos, sino que ustedes pueden adicionar muchísimos más aspectos en el contrato. Entonces, aquí la recomendación siempre es, por favor, que ustedes tengan esa asesoría con un abogado, tanto acá, puede ser acá en Colombia, cuando ya estén finiquitando la negociación, como por supuesto desde España, para que todo quede bien establecido y pues no se vayan a presentar situaciones que generen inconvenientes más adelante. Gracias. Vamos a repasar otras preguntas. Sí, la empresa Negratin pregunta si existe una base de datos fiable de empresas de servicios acreditadas en Colombia. Uy, esa es una muy buena pregunta. Aquí en Colombia, todas las empresas, digamos, una manera de filtrarlas que sean confiables es que estén registradas en una cámara de comercio. Todas las empresas legalmente constituidas se registran en una entidad que se llama Cámara de Comercio. Entonces, la Cámara de Comercio es una entidad que agrupa las empresas, que verifica que cumplan los requisitos para constituirse como tal. Sin embargo, ustedes van a encontrar que hay Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Cali, Cámara de Comercio de Medellín. Dependiendo de donde esté situada la empresa, van a encontrar ustedes que está, digamos, inscrita de acuerdo a la región.
Entonces, por un lado, sí hay entidades que filtran que estas empresas estén legalmente constituidas. Y por el otro lado, hay diferentes agremiaciones, como por ejemplo la Cámara de Comercio Electrónico, en la cual cuenta con estas empresas inscritas también en esta entidad, que ya sí están enfocadas al tema de servicios y comercio electrónico. Entonces, básicamente lo que quiero decir es, no hay un listado específico de empresas eh, formales de importación de servicios. Lo que uno sí puede hacer es acudir a estas dos entidades y hacer la respectiva solicitud de la generación de una base de datos, que por pues, temas de protección de datos sí hay que hacer una solicitud directamente con la Cámara de Comercio de la ciudad donde quieren ustedes incursionar, o con la Cámara de Comercio de Electrónica, para que ellos les faciliten los datos de las empresas, pero ahí no van a estar las que realmente se afiliaron, o sea, las que legalmente constituidas se encuentran, ustedes las van a poder ubicar en estas dos entidades. Esa sería como las dos opciones que les podría recomendar para que ustedes puedan acceder a empresas legalmente constituidas y pues con todas las formalidades que ya le dan a uno más seguridad de poder entablar algún tipo de negocio con ellas. Sin embargo, pues esas bases de datos son muy genéricas, de pronto no van a encontrar ustedes los perfiles exactos que buscan, así que por ello sí, bueno, voy a hacer ahí una cuña, si ustedes pueden, si ustedes desean, nosotros podemos acompañarles en la generación de agendas comerciales, que ya sí son esas reuniones puntuales con empresarios que realmente se ajustan a las expectativas de lo que ustedes pueden buscar. Creo que me extendí un poquito. Ven, Gracias, Angélica. les dije que desde Colombia somos muy conversadores, ya se los había comentado, menos mal. Sí, bueno, como decía Angélica, tenemos ese servicio de las agendas individuales en las que ya las empresas que manejan la antena de Extenda en Colombia han verificado previamente que son empresas legalmente constituidas. Si en algún caso tenéis alguna cuestión puntual, podéis poneros en contacto conmigo y intentamos trasladar la consulta de alguna empresa en particular a la antena y vemos si os podemos ayudar a resolverla. A lo mejor algunas de las cámaras tengan información de sus asociados más accesible, ¿no? A través de la página web o tengan los directorios públicos. Es cuestión de investigarlo. Teníamos más preguntas. Enrique Lara, si parte de los servicios a exportar son muy económicos y de pago mensual mediante tarjeta, esto no es viable, según lo que has dicho, tiene que ser también mediante transferencia, ese pago de servicios, pagos no muy elevados y recurrentes. Bueno, habría que ver un poco, porque seguramente necesitaría un partner aquí en Colombia para poder ofertar ese servicio. Entonces, lo que se podría hacer es que con el partner en Colombia se pague ese tipo de servicios aquí en Colombia a través de transferencias, y este partner a final de mes, por ejemplo, haga una transferencia total de lo vendido en el mercado colombiano. Entonces, podría ser una manera para que no salga muy oneroso estar haciendo transferencias, digamos, en tiempo real a España, porque las comisiones bancarias pues también suelen ser muy altas. Esa sería una posible opción. O sea, sí se puede hacer. Lo que pasa es que, como les comentaba, hay diferentes opciones en las que ustedes lo pueden hacer a través de partners, de algún tipo de agente que les ayude aquí en Colombia, para poder disminuir un poco esos costos de transacción. Pero sí se puede hacer, Enrique. Habría que apalancarse quizás en un partner, creo que sería como la mejor opción aquí en Colombia, porque igual se va a necesitar de pronto para soporte técnico o como que tener esa presencia comercial acá en Colombia. No es obligatorio, pero como colombianos sí preferimos tener alguien a donde llamar en caso de que mi compra falle, o en caso de que por ejemplo, si yo estoy comprando un curso, pero el curso no se me descarga o no me llega en línea de acceso, pues preferimos tener a alguien en Colombia a quien consultar, y no, pues por diferencia horaria y demás,
comunicarnos hasta España. Entonces creo que sí sería interesante ver la opción de un partner aquí local para ese caso. Sí, ese tema es interesante, el de ver los canales de acceso en esta exportación de servicios, si son directamente o buscando algún partner o socio local. Relacionado con esto, otra empresa, Migrow, pregunta si las retenciones que comentaba son aplicables entre empresa española cuando la empresa española tiene creada una filial o sucursal allí en Colombia. Esto serían ya, no sé si entramos ya demasiado técnico. Sí, esa pregunta está muy puntual, pero lo que sí es cierto es que tenemos un acuerdo de doble tributación entre Colombia y España, así que por ende ahí aplican ciertos beneficios bastante interesantes. Hay que ver muy bien el caso en concreto, pero yo creo que debe ser una retención o muy bajita o tal vez no haya por este acuerdo de doble tributación, pero insisto, hay que verlo bien legalmente para no cometer ningún tipo de error. Sí, estoy repasando el chat, perdona, pero es que han entrado muchas preguntas. Sobre el programa de asesoramiento legal que comentaba, ahora pondré en el chat el enlace, es un programa de Extenda que está publicado en la web. Os puedo facilitar ahora pues ese enlace y ahí están los datos de contacto. De todas formas, incluso a todas las empresas que os habéis inscrito, por email os puedo enviar directamente persona de contacto del programa. Pero todos estos aspectos sí se resuelven caso a caso, o sea, de manera ya concreta, una que se entra en el programa, en este servicio. O sea, el despacho de abogados trabaja ya en cada cuestión puntual, pues de un contrato que se esté cerrando o de ver aspectos de la tributación, como decíais aquí, entre empresa y la filial. Todo eso está recogido. Para prestar el servicio, otra pregunta que tenemos, esfera proyecto ambiental. Para prestar el servicio, por ejemplo, de estudios técnicos ambientales en Colombia, ¿es necesario crear una sede física o virtual allí? ¿La empresa debe estar homologada ante la Administración de Colombia para poder prestar un servicio? Bueno, esa pregunta es muy interesante. No sé si exactamente se refiere a poder licitar, por ejemplo, con entidades del Estado, lo cual es muy viable. Eh, sí es posible que se puedan presentar, no, o sea, que en Colombia no es obligatorio tener un socio colombiano. Eh, lo que sí es viable en este caso sería intentarlo también como con un aliado estratégico o con una empresa que ya tenga sede en Colombia, porque constituir empresa en Colombia es súper sencillo, es muy fácil. Sin embargo, yo sugeriría desde mi perspectiva, esto sí ya es un tema como muy personal que yo sugeriría es mientras uno prueba que le va a ir, que le va bien, mientras va dando como sus primeros pasos, pues yo recomendaría no crear una empresa en Colombia, sino más bien apalancarse con un socio, con un aliado estratégico, con una empresa aquí en Colombia que ayude a que se pueda ofrecer o presentar el portafolio de esos servicios a diferentes entidades. Y en la medida que vaya avanzando la consecución de los negocios, ahí sí ya pensarse en posteriormente implantarse en Colombia para no caer de pronto en tener algunos costos, porque por supuesto crear una empresa en Colombia exige tener un contador, facturación electrónica y otros compromisos legales y administrativos. Entonces, digamos que esa sería como mi sugerencia, aunque como les comento, no es obligatorio en Colombia que una empresa extranjera para presentar una oferta tenga que contar con una sucursal local. No es obligatorio, no es, digamos, por ley establecido así, pero sí, para nosotros como colombianos, insisto, es muy importante contar con alguien, o sea, llamar a alguien o tener el número de alguien o la dirección de alguna empresa para, en caso de que se presenten novedades, pues uno tener ese contacto. Así que esa sería como mi recomendación, digamos, de manera pues más precisa. Sí, nosotros en general cuando proponemos o trabajamos en una agenda para empresas de servicios, siempre pues le proponemos a la empresa andaluza que toque dos tipos de contacto. Uno, los que serían sus posibles socios,
y otros también posibles clientes, porque es importante conocer también el cliente final, pues si estamos ofreciendo esos servicios de ingeniería medioambiental, que podamos sentaros con empresas que serían vuestro cliente final, aunque luego haya otras reuniones que sean de corte más de un posible socio local que sea otra ingeniería con la que os vayáis a complementar. Pero claro, la visión del cliente es aconsejable que la tenga directamente la empresa andaluza para luego saber también en qué términos hablar con socios. No sé si tenemos aquí alguna otra pregunta más. No, yo quería invitar también, si hay empresas de las que están participando hoy, que están conectadas, que tienen ya experiencia en el mercado y que han pasado por situaciones de las que hemos estado comentando aquí, tienen algún consejo, comentario o algo que añadir que le pueda servir al resto de las empresas, pues será muy bienvenida su participación. Sí, claro, por supuesto, las experiencias o todas esos temas vividos con los empresarios nos aportan muchísimo valor, así que súper invitados si de pronto, yo creo que había un empresario que como que, creo, me parecía como que hay una filial acá o algo así. Ah, mira, acá hay otra pregunta, Sol, creo. Vale, ¿cómo podemos tener información sobre el nivel de precios que tiene Colombia respecto a España en cuanto a licencias software? Y bueno, esa es una buena pregunta. No hay un listado específico donde nosotros podamos conocer exactamente los precios. Habría que entrar a estudiar un poquito más, hacer quizás un sondeo de mercado para poder determinar, porque va a depender muchísimo de qué tipo de software, si es un software, por ejemplo, de CRM, si es un software de gestión de citas, si es un software de control de dispositivos, GPS, va a depender mucho de qué tipo de software y adicionalmente pues también cuál es el alcance del mismo. Entonces creo que ahí sería oportuno quizás un sondeo de mercado para poder mirar con diferentes empresas, mirar un poco exactamente en cuáles son esos márgenes de precios que se están manejando y dar una retroalimentación más concreta, porque de manera general, pues no podría exactamente decir en este momento cuál es esa franja de precios que se esté manejando. Perfecto, claro, hay que estudiarlo de manera más en particular. Aquí estoy pasando el enlace del programa de asesoramiento legal. Bueno, por ahora no entran más preguntas. Sí quería comentaros pues que más adelante, a lo largo del año, pues la Antena de Colombia tendrá la posibilidad de trabajar y ofrecer más servicios de agendas individuales, que tenemos previsto organizar la participación de empresas andaluzas en el Congreso Nacional de Infraestructura de Colombia, que es en el mes de noviembre. También en el Foro de Energías Renovables, Energier, que se celebra también en el mes de octubre o noviembre, quiero recordar, no lo tengo ahora. Participaremos trayendo invitados en algunas de las misiones inversas que se celebran aquí en Andalucía, como ya llevamos varios años, varias ediciones participando en Green Cities y en Smart Agri-Food, en la que podremos traer a invitados colombianos, si el Foro de Energías Renovables es en noviembre. Y que también estamos abiertos a resolver consultas, como decía, pues consultas más de corte comercial, de contactos, de pues este tema de precios, pueden atender desde la antena y para cuestiones ya muy técnicas sobre aspectos tributarios y legales, fiscales, pues os invito a investigar ahí en ese enlace y yo os pasaré por email la persona de contacto con la que podéis hablar para ver si es conveniente solicitar la participación en el programa o una vez que ya hayáis hecho alguna agenda o participado en una misión y tengáis alguna necesidad ya más concreta, porque así
para temas generales no es lo más aconsejable. En el programa lo ideal es entrar cuando ya se está trabajando en un proyecto y hay que cerrar una serie de acuerdos y documentos. Así es, correcto. Correcto, así es. Hay que, igual cada negociación pues es muy particular, ¿no? Esos son como temas claves a contemplar, pero cada negociación se va dando de una manera diferente. Hay que tener en cuenta aspectos distintos, complementarios. Entonces, la invitación es a que lo intenten, por supuesto, y pues que ya en la medida que van avanzando las negociaciones, esos contactos preliminares, pues que ya se vayan ajustando todos esos detallitos en el contrato y demás como temas administrativos que no hay que dejar de lado. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo creo que podemos ir cerrando la sesión. Angélica va a estar ahí al frente de la antena de Extenda en Colombia. Cualquier consulta que os vaya surgiendo, me la podéis dirigir a mí, yo se la traslado a Angélica y os pongo en contacto directo. Y pues tenemos abierto siempre el programa de agendas individuales, también de sondeos, y os iremos convocando a las distintas acciones que tenemos de aquí a final de año. Claro que sí, Sol, muchísimas gracias. Gracias a todos los empresarios, que tengan una buena tarde. Muchísimas, muchísimas gracias por toda su atención, su tiempo, sus preguntas y estamos en contacto. Mil gracias para todos ustedes, que estén muy bien. Pues muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Angélica.